Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta, su fundación Cambio Gnosis, de todos, seres amados, que en gracia de Dios, sembradores de paz, perdón, amor y servicio. Conforme en gracia de Dios hace 2 momentos previos con Fundación Amayá y con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, se hacía la meditación en la palabra de Dios y en la reflexión a partir de la interpretación del suscrito y quienes se han ido suscribiendo progresivamente a estos espacio-tiempos, energías. Hoy 22 de noviembre del año 2022, pero en adelante, mirando retrospectivamente, lo han venido haciendo. Porque ya mirando prefiguradamente es lo que empezamos a tejer desde hoy, en el nuevo año de un ciclo de Adviento. Se mencionaba ayer, en gracia de Dios, 3 momentos, 2021, 2024, que es la ejecución del plan que se diseñó entre 2018 y 2021, plan educativo institucional a nivel universitario, pero que es plan educativo comunitario, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya-Yala, y que es un plan planetario, educativo, cultural y formativo de una conciencia ambiental, de una cultura del orden natural, que estamos tejiendo vida eterna. Amén, en gracia de Dios. Padre Creador, Jesús Redentor y Espíritu Santo Santificador, en esa Trinidad. Decíamos entonces Laudato Si, propuesta en nuestra casa común, oikos, respecto del etos en Dios, en Madre Tierra, licencia de la Pedagogía de la Madre Tierra en caso de Universidad de Antioquia, pero existen otras universidades indígenas, ancestrales u originarias, como se les ha denominado, con su educación propia, en su lengua propia y en su acervo cultural propio. Mucho que aprender de nuestros hermanos, sobre todo en el Señor. Tenemos allí ya para integrar, y esta es la señal de comunicación con Dios, con el Creador, amén, que así sea, en Jesús, mente, alma y cuerpo, a nuestra hermana Laura Montoya Upegui, que conversaba con nuestros hermanos originarios de Daeiba y de otras comunidades indígenas, de Antioquia, de Chocó, de otros territorios nacionales e internacionales incluso, a través de la comunicación con España, atravesando el Océano Atlántico, comunicación de allá para acá o de aquí para allá, hablando pues en esta ubicación geocéntricamente respecto del Ecuador, porque estamos tejiendo territorios para la vida con hermanos del Ecuador, de este país que llaman Colombia, y del que ahora se llama República Bolivariana de Venezuela, que antes se llamaba Venezuela, pero que los tres conformaban la Nueva Granada. Por desgracia les explotó la granada en la mano y se fragmentó en 3 territorios, cuando lo que debe haber es una congregación. Y eso mismo ocurrió al interior de la Universidad de Antioquia, fundada, creada y postulada por la Santa Sede en su momento, por la Orden Franciscana, en Fray Rafael de la Serna, con las escuelas o centros de formación o academias en filosofía y letras, 2 de ellas, 2 programas que retomamos esencialmente, aunque es desde España la llamada Madre Patria, que dio origen precisamente a esta división de la Nueva Granada, por sembrar ahí la semilla, la discordia entre
conservadores y liberales, azules y rojos, enfrentar por colores lo que ya en Europa, desde esas monarquías, desde esas cohortes ya en procesos de una democracia que ya se ha venido consolidando, pero que ya iniciaba vestigios de lo que era, por ejemplo, para Colombia en 1930 la crisis del 30, que era la matanza, y oramos por nuestros hermanos caídos allí, mártires, como también otros cayeron en matanzas en Cuba o en otro régimen socialista, pero que aquí, pues con la época de Fidel Castro y antes con José Martí y otros héroes de la revolución, pero que en estos países llamados democráticos, el Frente Nacional, 4 años o un periodo de gobierno los rojos y otro periodo de gobierno los azules, pero quedaban inconformes otros que tomaban el monte. Entonces ya los grupos de la chusma, y empiezan a confundirse los grupos llamados guerrilleros, los grupos subversivos al margen de la ley, que ya hoy por hoy, después de los 80, ayer veníamos reflexionando precisamente en ese acontecer de los 1980, entre tanto el profesor Rubén Amaya Morales, estudiante todavía recién egresado del colegio, revisaba en 1981 Endless Love, Brooke Shields y Martin Hewitt, una película de jóvenes adolescentes sobre amor eterno, cuando trabajaba de cineísta en el municipio de Envigado, con familiares, sobre el cine, promoción de cine cuando se hacía para estos pueblos, y ahora es Netflix y otras redes y otros mecanismos, aparatos y otros medios. Pero por la contextualización de lo que narra ese tráiler, esa película, de ese drama, se causa un incendio, un conato, por un conflicto entre familias, hágase de cuenta los Capuleto y los en Romeo y Julieta, bueno, la otra familia, ¿cierto? Pero que eso trascendía para esa época de los 80, hablando hoy de los coros y de las preguntas curiosas, nuestro hermano Fray Alejandro le preguntaba con otro médico, pues con un médico, otro compañero suyo en el colegio a la edad de 6, 7 años. Este servidor tendría por lo menos 19, 21, allí donde estudiaban, en Medellín también, pues área metropolitana de Valle de Aburrá, como se conoce ahora, a su maestra, que cuando era el fin del mundo. Este amigo suyo que es médico, Fray, es obviamente de la orden de los carmelitas descalzo y músico gregoriano, coro gregoriano, y que estamos conmemorando en Santa Cecilia, de los años 180 o 130 después de Cristo, en Roma, romana, ciudadana romana casada pero virgen y santa, consagrada a nuestro Señor Jesucristo y mártir por su época de los cristianos que murieron. La música, los acordes, la armonía. Y le preguntaban a la maestra sobre el fin del mundo y la profesora estupefacta no sabía qué contestar. Y al médico amigo suyo, pues en su momento niño, se le ocurre decir, no, es que el fin del mundo es cuando uno se muere, cuando nos morimos. Entonces la profesora dice, en efecto, así es. Es un primer acercamiento al fin. Pero el fin es, sí, cuando se acaba. Pero ¿cómo se va a acabar lo que siempre es un continuum? Por eso Dios es Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, la Trinidad, Alfa y Omega, principio y fin. Y nosotros estamos en el medio, porque estamos en un proceso inacabado. De ahí nos enviaron en obra blanca del reino de los cielos para hacer este aprendizaje en esta escuela, y hemos de volver en gracia de Dios a completar la obra, el Maestro Creador, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Jesucristo.
encargado de esa misión, y es donde estamos nosotros sembrando estrellas. Ahorita mencionaba en la Escuela de la Conciencia Ambiental precisamente también esa otra anécdota. Para la celebración de los 50 años de ingeniería, la Facultad de Ingeniería eran 8 departamentos en la Universidad de Antioquia. Inclusive hay un antecedente para investigar que ahí hablaban de ingeniería sanitaria. Ya hoy existen Escuela Ambiental de Ingeniería, que además de esta ya dio lugar a la ingeniería ambiental y la ingeniería civil, que surgió con un nombre porque primero se llamaba ingeniería militar. Para esos lados del norte, Bello, está el batallón Pedronel Ospina, y así a nivel nacional las obras hidráulicas, las obras de estructura, las obras de infraestructura, las hacían los militares. Eso va a tener mucho influencia en lo que era el Plan Marshall en Inglaterra y en esos países de Europa, de la restitución por los daños de la guerra, la destrucción de infraestructuras físicas, de edificios, de arquitecturas. Hoy que estamos meditando la palabra en la destrucción del pueblo de Jerusalén, pero también fue la destrucción de Babilonia, la biblioteca. Como dice nuestro hermano originario Abadio Green, la biblioteca es la madre tierra, y esa destrucción la ha venido haciendo el hombre blanco, el hombre occidental, la comunidad europea fundamentalmente, y de América, los llamados imperialismos, o las monarquías y estos reinados pues humanos, por la colonización, proceso de neocolonización progresiva, haciendo infraestructura. Muy curioso, incluso de los Países Bajos vienen y hacen obras de infraestructura, pero también toman los recursos naturales de la infraestructura natural para hablar de una arquitectura, de una ingeniería, de un desarrollo centrado en natura. Muy curioso, pero eso es el famoso desarrollo sostenible. Es dañar la trama natural para volverla a ser con criterios humanos, en la lógica humana y en el positivismo humano. Cartesianismo, baconismo, Francis Bacon, los que paganos que en Aristóteles, o los aristócratas y los pudientes, el poder tener y el placer juntos, para hacer por desgracia en esa economía, sociedad y natura, una trilogía movida por lo militar. Ahí está el Plan Marshall, ahí está la marcha de esas formas de paz basadas en la guerra y todas las promesas de desarrollo centradas en eso, de progreso, de prosperidad, educación, salud, infraestructura, todo es lo mismo, aparatos de Estado. Entonces, veníamos diciendo, Laudato Si, Madre Tierra, y la tercera es Método Estesis, Geopoéticas del Habitar, la estética. Otras formas de relacionamiento del ser humano consigo mismo, con otros seres humanos, la raza humana y otros seres vivos, espíritus o dharmas, según se quiera decir desde las diferentes creencias, culturas. Es válido, siempre que sea respetuoso en las creencias, en las ciencias y en las vivencias, esta triangulación que hacemos trinitaria, Padre Creador, Jesucristo Redentor y Espíritu Santo Santificador, desde nuestra convicción, haciendo la lectura ambiental del orden natural para tejer ese sign-on, sistema de gestión natural del orden natural, acuñando la nueva Jerusalén, Sion. Ya no es Sion la antigua, sino que es sí del orden natural. En el caso de la Universidad de Antioquia, Laudetur Si, en el orden natural, Laudetur Si On. Se han de invitar Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia, FEUDA. Vamos a tratar de conversar con ellos sobre el logo sin que afecte su tejido, su construcción social, su razón social del fondo financiero, el patrocinio económico para los empleados de la Universidad de Antioquia y extendible a otras familias. Con ellos ya se han hecho acercamientos para hacer cursos pensados del cooperativismo, la solidaridad, la economía, en fin, pero en cursos de vida del orden natural.
Entonces ahí van a estar los tres: Seminario Ambiental del Orden Natural, Colectivo PI Ambiental, como ya se ha venido diciendo, y en particular Congreso de Ética, Ciencia y Educación. ¿Por qué él? Porque ella, ya se me pegó lo del el tal maltrato de género, él y ella. Entonces se utiliza ella, que es en francés, elle, es la mujer. Eso es lo más, con todo el respeto del mundo, lo más desatinado que puede haber, pensar que con cambiar la lengua, el lenguaje, lo escrito, lo hablado, se está hablando de respeto por el género, por la diversidad, por la universalidad. No, eso no hay. Cosmovisión, cosmogonía, cultura. Estamos hablando de cultura del reino de los cielos, una cultura sideral, más que planetaria, más que regional. Nuestro hermano Abadio habla pluriculturalidad y los indígenas hablan de ello también. Otros hablan de interculturalidad, más por las Naciones Unidas, de todas esas organizaciones profanas, paganas, mundanas, que buscan es, antes que la congregación, que la armonización, que la amornización, que sería para nuestro caso el referente del amor, ama ya, están buscando la división, la segregación, la escisión. En su libro Significados de Vida, Abadio hace referencia a escisión de la lengua. Gramatical, porque no se hace por toponimias, porque la construcción por toponimias es referido a la cultura. Armando Correa lo dice en la Facultad Nacional de Salud Pública, sociólogo, antropólogo, magíster en salud pública, precisamente, que de la Universidad de Antioquia, que ha trabajado en proyectos más de 40 años con empresas públicas de Medellín, por C1, por C2, por C3 y ahora con Hidroituango, con comunidades. Y siempre a la cultura está asociado la georreferenciación, los geosímbolos, los petroglifos, porque es lo que puede dar esta impronta, este carácter identitario de las culturas, del territorio, como espíritus que van en un continuo, antes, durante y después. Por eso esa prefiguración en una planificación hay que hacerla, ayer mencionábamos ello, generaciones sucesivas, antes, durante y después, o sea, las pasadas, actuales y venideras, no como está el desarrollo sostenible, que habla de las futuras generaciones, ¿cuáles? Ante tantas incertidumbres, cambios climáticos, pandemias, guerras, inequidades sociales, políticas, económicas, por tanto ambientales, planetarias, éticas, morales, proféticas, de todo estilo, más que inequidades, iniquidades por el daño, por lo nocivo, por lo perverso, o inocuidades por lo inútil, por lo absurdo, por lo estrafalario, obras de infraestructura, el afuera, lo superficial, la cáscara de todo un corazón que ha sido impenetrado, porque es desde el amor y es una conexión desde la mistificación con la divinidad, desde la, si se habla, racionalización con la humanidad. Entonces está lo espiritual y lo intelectual allí respectivamente, y lo natural, que es en esa naturalización de procesos. Circulando allí con los trompos que hemos venido hablando, son espirales de concienciación ambiental, conexión planetaria y transformación del ser, porque no es del tener ni del saber. Esos son derivaciones de Occidente, llegan después. Hemos creído firmemente, y en particular desde el 12 de junio del año 2021 que se declaró Urben Moral es, ama ya, dar yo, en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, por el Instituto Nacional de Investigación Social, INIS, hecho en su momento con la Universidad Autónoma de México, pero que ahora es con la Universidad de Querétaro para este año 2022, ya un nuevo concurso. Se había hecho en el 2020 también con otros aliados, creo que también era la UNAM, pero que en esencia ha sido un proceso continuo
continuado, dinámico, abierto, flexible, de transformación de información, de conocimiento, de inspiración, para haber llegado a estas dos presentaciones que se hicieron, que fueron construcciones, que fueron configuraciones, una oikoetopoiesis del orden natural, para hablar de una admisión ambiental universitaria, respectivamente ponencia y conferencia, que se editaron en videos de YouTube, están en ese proceso para ser publicados, pero que las memorias son de la Escuela de la Conciencia Ambiental, los derechos de autor, entre comillas, porque aquí el autor es Dios. Es amor, Dios y naturaleza, ADN. Eso fue época pandémica, que en gracia de Dios fue precisamente esa circulación, mistificación con la divinidad, humanización con la humanidad que se va atendiendo allí. No es toda la humanidad, los universos de los seres que vamos constituyendo universos, en los diferentes universos que constituyen el planeta y el cosmos y la galaxia y todo eso que se quiera para allá. Pero eso también es el mundo interior, previsitando el mundo interior, prefigurando a partir del mundo interior, preconfigurando redes, tramas vitales en ese mundo interior, interno, con ese mundo exterior, entorno, y con los contornos, mundos en transición, porque hay siempre esa transicional, terrenal, ascensorial, celestial. Y eso es lo que en la fe, en la creencia cristiana católica es el purgatorio, la purificación, la transformación constante, dinámica y flexible. Es que eso es el fuego eterno, no es de destrucción. Sí, obviamente, quedan cenizas, fly ash, se liberan partículas, lo corruptible que queda aquí. Pero lo liviano, invisible, imperceptible, inmedible, viaja en el alma. Platón, por allá lo decían, el carruaje. El alma se libera del cuerpo. Ahí viene la escisión en Grecia, que tanto nuestro hermano Augusto Ángel Maya criticaba, natura y cultura. Por eso la metodestesis aquí es clave con el grupo de la idea de la Universidad Nacional, Patricia Noguera, Jaime Pineda y otros seguidores allí, Julio Carrizosa Omaña, el maestro, entre otros, maestros y maestras, filósofos de la idea de la Universidad Nacional, geopoéticas del habitar, polinizadores, como se ha venido hablando, polifonías, por ahí escuchamos ya las guacharacas, y mencionábamos hoy en la palabra hoy de Dios de Santa Cecilia, los coros de la iglesia, cantos gregorianos, y bueno, transformando este calendario gregoriano para conversar con los otros calendarios. Hay una anécdota muy interesante con el maestro Carlos Vasco, tío del actual José Pablo Escobar Vasco de la Facultad Nacional de Salud Pública decano, que como matemático y filósofo, doctor en filosofía, enseñaba a antropólogos matemáticas ante sus quejas, sus incertidumbres, sus preguntas obvias, que para qué las matemáticas. Él les demuestra que en los calendarios, siendo ellos muchos del Cauca, de diferentes regiones del país, de Colombia y otras regiones de América, había Yala, pues calendarios originarios. Y ahí la geometría sagrada, la historia sagrada, la arqueología sagrada, entran a conversar para hacer matemática, geometría y quizá datos o mediciones, ¿cierto? Pero basados en el dimensionamiento, con los abuelos, las abuelas, los astros, que es la astrología, la astronomía, la astroponimia o la astronimia, más bien, porque toponimia es la tierra. Y así se van referenciando puentes, como dicen nuestros hermanos originarios, extendiendo puentes con los abuelos. Y es en sentido genérico, están las abuelas también.
porque están los abuelos mayores que son de la familia, la antropología en sus culturas, los saglas en el caso Gunadule, y ya otros mayores que ya tienen rangos en su forma de organización y gobierno. Pero todo esto es lo enriquecedor de esta propuesta, entonces oficialmente queda lanzada hoy 22 de noviembre del año 2022 esta construcción en esta nueva configuración que se está haciendo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. En el transcurso del día estamos con el CIDEA, con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que ya se ha avanzado tejido con ellos y precisamente, no lo mencioné ahorita, pero tiene que ver lo mismo que el Sistema Nacional Ambiental y entidades territoriales. Muchas gracias.